Santiago, capítulo 5, y estaremos en solo un versículo. Eso es un tributo a MacArthur también, solo para que lo sepas. Solo un versículo, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en juicio. Oren conmigo. Padre, esta noche, al mirar tu palabra, nuestro deseo es conocerla claramente, entenderla, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos exhorte, nos reprenda y nos anime para que podamos ver lo que deseas comunicar a tu pueblo. Este es el deseo de nuestro corazón, nuestra razón de ser, conocerte, conocer tu voluntad. Así que bendice nuestro tiempo juntos mientras miramos esta palabra y tú miras dentro de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tengo un título simple para este sermón. Es Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. En nuestra época, sin embargo, se ha normalizado no cumplir con la palabra. Todo es tan frívolo y casual. Hemos en cierto sentido creado una sociedad que es: nadie tiene ningún tipo de responsabilidad hacia su palabra por prácticamente nada. Las promesas significan casi nada. Firmar un contrato o un arrendamiento no significa nada. Firmar un recibo de venta no significa nada. Hacer votos significa poco en nuestra sociedad, con nuestro divorcio sin culpa y el apretón de manos de un caballero. Ya no existe. Todo esto, lamentablemente, también existe en la iglesia. Hacemos promesas unos a otros y las rompemos tan fácilmente. Y sin pensarlo dos veces, decimos cosas como: ellos entenderán. O decimos cosas como: bueno, ellos lo han hecho conmigo en el pasado. Esta falta de integridad verbal entre nosotros es grave. Mis pensamientos van hacia la falta de consideración entre nosotros y cómo nos estamos volviendo más como el mundo. Su enfoque sobre cómo se tratan entre sí se vuelve normativo dentro de la iglesia misma. Este será un estudio más corto, obviamente, porque es un versículo, pero realmente trata sobre algo muy importante, un tema conciso, y está en el título: Manteniendo nuestra palabra. No es difícil, no es un tema del que podríamos decir, bueno, ya sabes, podríamos pasar otras 2 horas en esto. No, creo que no es necesario, pero hay mucho que la palabra tiene que decir sobre esto. Creo que cuando miré lo que dice el Antiguo Testamento sobre la toma de juramentos, promesas y pactos, había cientos de versículos. Así que pensé, bueno, ¿cómo puedo reducir esto a un solo sermón y hacerlo más refinado? Y quiero darte realmente un atajo. Tengo 3 puntos y se basa en el texto. Simplemente esto, es jurar. Punto 1. Punto 2, juramentos. Y el último punto son las promesas. Verso 12. Echa un vistazo a esto, porque de nuevo es un verso. Eso nos va a decir mucho sobre nosotros, incluso sobre el contexto que vemos en el Antiguo Testamento.
Y me gusta cómo comienza James. Nota lo que dice, pero sobre todo dijo mucho. Estamos en el último de los versos en nuestro estudio de Santiago. Y él hace esta afirmación. Él dice, sobre todo, que Santiago establece este verso como aparentemente un lugar principal, un principal de todo lo que nos ha enseñado. Él dice, esto es a lo que se reduce. Lo que está haciendo Santiago es casi como si estuviera tomando esto y diciendo, voy a colocar mi declaración de tesis al final de la carta. Él lo coloca allí. Parece que es una pausa en el pasaje, ¿no? Lo que discutimos la semana pasada. Y hay este verso 12 que parece fuera de lugar. No lo es, porque nos lleva de vuelta a algo que ya hemos abordado múltiples veces. Cada capítulo tenía este tema y te llevaré de vuelta para que puedas verlo por ti mismo. Volvamos a lo que Santiago ha estado hablando en el capítulo 1 y con el primer versículo verás lo que voy a decir. Es el versículo 1. Quiero decir capítulo 1, versículo 19. Dice esto: Saben, mis amados hermanos, pero todos deben ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Nos lleva de vuelta a nuestro discurso nuevamente. Mira de nuevo, mira el capítulo 2, versículo 12. Así que hablen como aquellos que también deben actuar como los que serán juzgados por la ley de la libertad. Capítulo 2, versículo 18. Pero alguien puede decir el discurso nuevamente, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropezamos en muchas cosas. Si alguien no tropieza en lo que dice el discurso nuevamente, es un hombre perfecto, un hombre maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo también. Capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, el mismo mundo de iniquidad. La lengua está entre nuestros miembros como aquello que contamina todo el cuerpo y enciende el curso de nuestra vida, y es encendida por el infierno. Versículo 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal inquieto y lleno de veneno mortal. Mismo capítulo, versículo 10. De la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, estas cosas no deben ser así. Capítulo 4, versículo 5. ¿O piensas que la Escritura no habla con propósito? Él es celoso, desea celosamente el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros. Las Escrituras hablan, dice, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 11. No hablen en contra de los unos de los otros, hermanos. El que habla en contra del hermano o juzga a su hermano, habla en contra de la ley y juzga la ley. Capítulo 4, versículo 13. Ven ahora, ustedes dicen, nuevamente, él habla hoy o mañana, haremos tal o cual cosa. Este tipo de hablar arrogante, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 15. En cambio, deberían decir, ahí está el habla nuevamente. Si el Señor quiere, viviremos y también haremos esto y aquello. ¿Ves el tema recurrente? Luego, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 12, por ejemplo, ves que él comienza de nuevo, dice, sobre todo. ¿Has oído todo esto? ¿Has oído todo esto? Ha sido lo que él ha estado diciendo claramente a los creyentes, que debemos reflejar o reflejar al Señor y no al mundo en nuestro habla. Recuerda que Santiago está hablando aquí a la iglesia. Él dice, mis hermanos, sabes, me animo con esto. Me siento alentado cuando Santiago, y ves esto en la epístola misma. Él lo ha dicho una y otra vez, mis hermanos, en ciertas partes.
Me siento alentado por esto porque Él da esperanza en medio de algo realmente difícil, que está a punto de decirte. Él dice, miren mis hermanos, miren ustedes, son parte de este pueblo del pacto, vienen a conocer a Cristo y lo que Él está a punto de decirte es algo que puedes hacer. Debemos prestar atención a qué, a este mandato imperativo. Él lo dice, mira el versículo 12 de nuevo. Es simple, justo en el centro, no jures. No jures. Vuelve a Lucas capítulo 6 y voy a estar mirando las palabras de Cristo mucho, porque Jesús tiene mucho que decir sobre esto. Por favor, un poco. Lucas capítulo 6, versículo por versículo, analiza detenidamente, reflexiona y medita profundamente sobre lo que dice, considerando cada palabra y su significado. Aquí es donde va a perforar el corazón, te hará pensar en cómo interactúas y cómo mantienes tu palabra, o de otra manera. Así que Él dice esto en Lucas 6, versículo 43. Porque no hay buen árbol que produzca malos frutos. Eso es simple de entender, ¿verdad? Por otro lado, un mal árbol que produce buenos frutos. Esto es lógico, ¿verdad? De hecho, Jesús ahora, cuando dice ese único versículo, está haciendo una distinción muy clara. Muy clara. Justo en el centro hay dos categorías, versículo 44, porque cada árbol es conocido por sus propios frutos. Porque los hombres no recogen higos de espinas, ni cosechan uvas de arbustos espinosos. Versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro produce lo que es malo. Y escucha la última parte aquí. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Basura entra, basura sale, ¿verdad? Veamos qué más tiene que decir Jesús. Miremos el capítulo 12 de Mateo. En la misma línea de razonamiento, la misma idea sinóptica, Mateo capítulo 12, versículo 35 dice esto: el hombre bueno saca su buen tesoro, que es bueno, y el hombre malo saca su mal tesoro, que es malo. Pero les digo que cada palabra descuidada, aquí vamos, su discurso, cada palabra descuidada que las personas hablan, darán cuenta de ello en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Si eso, escucha, si pensamos en nuestro discurso, si eso no pesa en tu conciencia, no sé qué lo hará. Cómo habla una persona. Lo que es verdad sobre ellos saldrá, se mostrará, se manifestará y será la prueba de su estado espiritual ante Dios. Lo ves. En Mateo 12, 34, el mismo capítulo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puede evitarlo. ¿Lo entiendes? Un corazón maligno que no está regenerado no puede evitar hablar falsamente. No puede evitar decir las cosas incorrectas. No sé si sabes esto sobre ti mismo. Antes de que vinieras a Cristo y entregaras tu vida, no recuerdas cómo hablabas. ¿Recuerdas cómo tratabas a las personas? Escucha,
Lo que Santiago está diciendo aquí, para que lo sepas, dice jurar, pero no significa una palabra con R para esta palabra, no significa hablar sucio, no significa eso, no significa 4 palabritas, pero para que no te sientas libre de eso, ¿de acuerdo? En Efesios 4:29 se prohíbe ese tipo de discurso, pero aquí no se está hablando de eso. En Santiago no se está hablando de ese tipo de juramento. Se trata de cómo cumples tus promesas a las personas que te rodean, ya sea cosas que se implican o cosas que son explícitas, pero de cualquier manera que realmente eres alguien que da los frutos de la fidelidad. ¿Entiendes eso? El fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu, es la fidelidad. Te dice que si se manifiesta en tu discurso, entonces te dice lo que hay en tu corazón. Pero Santiago aquí, volvamos a Santiago, en el contexto de nuestra lectura, recuerda que Santiago es un líder dentro de la iglesia de Jerusalén. Y llevémonos de vuelta al judaísmo del siglo I, el judaísmo del segundo templo, los escribas y fariseos, lo que se enseñaba en ese tiempo. Así que lo que Santiago está viendo y tratando con su propia gente es esto, es que en ese tiempo en realidad existía este arte lo llamaban la kujil farisaica. Te daré otra palabra para ello, para que no sea tan difícil de entender: equívoco, engaño. ¿Qué hacían? Juraban algo para probar la veracidad de su discurso. ¿Sabes? Hacemos eso hoy en día, ¿verdad? Sé que lo hacemos menos hoy, porque recuerdo que cuando estaba creciendo decíamos cosas como: te diré algo que no creo que me creas. Es como: oh, lo juro por mi mamá. ¿Recuerdas eso? Es bastante malo. No sé, no creo que mi mamá estuviera feliz con eso, pero tú lo harías, ¿verdad? Dirías: no, confía en mí. Esto es la verdad del Evangelio. Eso es aún peor. Como: no, sé que no suena factible, pero confía en mí. Creo que muchas veces cuando hablo con alguien y dicen confía en mí, sucede lo contrario. Estoy como: no te confío. O manipulación. La forma de discurso que desea equivocar algo o hacer que alguien se sienta de cierta manera para que puedas obtener un resultado de ello. Este es un tipo de juramento porque hoy en día no decimos juro por bla, bla, bla. No hacemos eso, ¿verdad? Pero es algo que es absolutamente prevalente. De hecho, es la razón por la que hay tanta desconfianza en todas partes, en cada área. Comprar una casa, comprar un coche, todo tiene que ser completamente investigado, porque no puedes confiar en nadie. Esta práctica que los fariseos comenzaron en ello, lo que sucedió fue que se infiltró en la iglesia. Estás hablando de creyentes judíos. El Señor los salva. Ahora están en la iglesia y traen estas prácticas que han aprendido de los rabinos y los fariseos. Esto es con lo que está lidiando Santiago. ¿Cómo se veía esto? Mi segundo punto son los juramentos. Y así es como vamos a descubrir cómo se veía esto en realidad. Y dice, volviendo a nuestro versículo, dice: no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Pero antes de ver lo que Santiago está diciendo sobre estas cosas en particular, aclaremos algo muy claro sobre Santiago.
Y él haciendo un punto extremo y usando este lenguaje muy agudo, ¿verdad? No es que Santiago esté diciendo que nunca debes hacer un juramento. Parece eso, ¿verdad? Así que parece que está haciendo este mandato imperativo. Si nunca pudieras hacer un juramento, vamos más allá. Entonces, nunca podrías hacer una promesa. Entonces, nunca podrías hacer un voto. Nunca puedes jurar sobre nada. Eso no está diciendo. El contexto en el que lo está usando es este. El abuso de esa práctica era tan repugnante que está diciendo que deberías dejar de hacer eso. No era malo hacer un juramento en esos tiempos, no es malo hoy en día. La Biblia no prohíbe los juramentos ni las promesas, pero en un mundo caído con un montón de mentirosos, incluso en la iglesia, sería necesario ahora. Lamentablemente, firmar contratos porque no confías en los demás. Así que no está prohibido. Podrías testificar en la corte y hacer un juramento, ¿verdad? No estoy seguro si todavía te hacen. No creo que te hagan poner la mano sobre la Biblia de nuestra sociedad secular y sin Dios. Sí, puedes testificar en los tribunales, puedes ser ordenado, ¿verdad? El objetivo de la orden, haces una promesa, te casas, haces votos, incluso te unes a una iglesia y haces una afirmación de compromiso. ¿No es eso una promesa? Así que esto no es lo que está diciendo Santiago. No está prohibiendo todo en general. Te daré un ejemplo para que algunos de ustedes no malinterpreten lo que estoy diciendo. Es casi como si le hicieras una promesa a tu hijo y dijeras, el sábado vamos a Disneylandia. Y luego hay esta lluvia torrencial que acabamos de tener, ¿verdad? Si no vas a Disneylandia, no rompiste la promesa. Simplemente no puedes ir a Disneylandia a menos que vayas en una canoa. Hay puntos, hay estas salvedades y matices en este tipo de pensamiento. Si vas a hacer una promesa, asegúrate de cumplirla. Eso es lo que dice. No seas como los fariseos. No traigas tu pensamiento mundano a la iglesia. Entonces, ¿cómo fueron estos juramentos pervertidos, distorsionados o abusados? Escucha a Jesús, regresa al capítulo 5 de Mateo, y hemos estado en el capítulo 5 de Mateo mucho durante este estudio de Santiago, porque sabemos que se puede ver que Santiago ha estado sacando mucho del Sermón del Monte, y esto va a ser una referencia directa del Sermón del Monte. En Mateo 5, mira el versículo 33. Dice, de nuevo, has oído que se les dijo a los antiguos, refiriéndose a los padres de la patria, Abraham, Isaac y Jacob, ya lo sabes. Él toma de su herencia y dice, mira, has oído esto de ellos. Él dijo, no harás votos falsos, sino que cumplirás tus votos al Señor. Y esto es lo que Él está haciendo. ¿Entiendes? Cuando cita esto, en el Antiguo Testamento está conectando el hecho de que si haces un voto a alguien aquí en la tierra, debes tomarlo como si estuvieras haciendo un voto ante Dios mismo. No tienes una idea separada para decir, bueno, le hice esta promesa a un niño, no importa, no, sí importa. Tu testimonio importa. Mira lo que dice en el versículo 34. Pero yo les digo, no hagan ningún juramento, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, el rey David. Versículo 36. Ni harás un juramento por tu propia cabeza,
porque no puedes hacer que un cabello sea blanco o negro. No tienes control sobre tu vida, no eres soberano sobre tu vida. Versículo 37. Pero que tu declaración sea sí, sí o no, no. Cualquier cosa más allá de esto es malvada. Esto es enorme. No es que esté tratando de decir, mira, si rompes una promesa, no es gran cosa. Lo pondré de esta manera. Es casi como si estuviera hablando, sí, lo voy a compartir de todos modos, es esta idea de que pones una confirmación de asistencia y la persona te ha considerado para invitarte a su boda, a su fiesta de cumpleaños, y luego se ignora. No dices sí, no dices no. Y luego, cuando simplemente apareces en la fiesta, que esto es de lo que se trata de una manera muy pequeña y minúscula, e imagina decir que no y luego aparecer. No tienen un lugar para ti y pone a las personas en una mala situación. Dices que sí, te recogeré, y luego, ¿sabes? No puedo recogerte. Son estas cosas donde las palabras o tu propio pensamiento en tu mente, ni siquiera importa lo que vayas a decir, porque eso es en lo que se convierte. A la gente realmente no le importa lo que estás diciendo, porque ya no vas a cumplir tu palabra. No estoy seguro si eso es lo que quieres. No creo que ninguno de nosotros quiera eso. No queremos ser conocidos como alguien que simplemente dice que todo es superficial. Jesús dijo que no es solo algo malo. Él dice que es malvado, es malvado. Esto aquí, de lo que está hablando, se refiere exactamente a lo que dije, esa práctica farisaica de hacer juramentos falsos. Ellos hacían un juramento y luego lo que estos fariseos hacían era tomar una nota para escribir ya sea un reconocimiento verbal de algo o un contrato para comprar algún tipo de terreno, y luego lo que hacían era jurar en esta compra por todas las cosas que Jesús acaba de decir. Ellos juraban por el cielo o la tierra o Jerusalén, o incluso juraban sobre sí mismos, y luego cambiaron la ley porque cuando no cumplían su palabra en ese contrato, afirmaban que como no lo dijeron en el nombre de Dios, no eran responsables de lo que prometieron. Ellos juraban por cualquier cosa que fuera menor que Dios, y ya no era vinculante. Escribieron esto en la ley, y en el mismo sentido, para cuando se retiraban de estos contratos, no eran responsables, no estaban cometiendo perjurio. Escucha, si los líderes espirituales estaban haciendo esto, ¿qué crees que estaban haciendo las personas? Simplemente están siguiendo el ejemplo. Ellos van a mentir, nosotros vamos a mentir. Mira, Jesús tenía mucho que decir. Todo es malvado. Mateo 23. Todo este capítulo sobre exponer a los fariseos, ¿verdad? Y en nuestro pasaje aquí comienza en el versículo 13, pero vamos a empezar en el versículo 16, donde él comienza el pasaje, ay de ustedes, ay de ustedes. Y solo, para que entendamos lo que Jesús está diciendo cuando dice, ay,
es una maldición sobre ellos. Pero mira lo que dice en el versículo 16, guías ciegos, ustedes dicen, quien jura por el templo, eso no es nada, ¿verdad? Quien jura por el oro del templo está obligado. Así que tienen estas cosas arbitrarias que inventaron. Dicen, oh, el templo no significa nada, pero el oro sí. Hipócritas, miren el versículo 17. Ustedes, necios y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que está santificado? El oro, él comienza a refutarlos. Versículo 18. Y quien jura por el altar, eso no es nada, pero quien jura por la ofrenda sobre él, está obligado. Nuevamente, estas ideas arbitrarias. Versículo 19. Ustedes, hombres ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por lo tanto, quien jura por el altar, jura por todo lo que hay en él, y quien jura por el templo, jura por aquel que habita en él. Eso es Dios. Y quien jura por el cielo, jura tanto por el trono de Dios como por aquel que está sentado sobre él. ¿Qué está diciendo? Déjame darte un atajo para todo esto. Todo pertenece a Dios. Todo es suyo. Así que, sí, vamos a hacer algún tipo de promesa basada en algo. Bueno, eso era una cosa menor o una persona menor. Te lo daré de esa manera. Bueno, no son tan importantes. Ellos entenderán. No tengo que cumplir esa promesa. Incluso se remonta a lo que se dijo antes sobre, ¿recuerdas? A los ricos malvados, que al final del día han prometido a estos trabajadores que necesitan este dinero al final del día y se dicen a sí mismos, no son nadie, solo son trabajadores. Puedo pagarles cuando quiera. ¿Obtienes la idea en nuestra propia forma de pensar en cómo nos tratamos? Jesús dijo que todo pertenece al Señor. Escucha esto. Mire Corintios 6:19. Dice esto. Dice, tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Conectemos los puntos. ¿Qué dice sobre ti? Acabamos de pasar por un pasaje completo que dice Jesús. El templo definitivamente significa algo. El oro en el templo significa algo. El sacrificio significa algo. De hecho, todo se relaciona de nuevo con Dios mismo. El cielo es el trono de Dios. Si eres el templo del Espíritu Santo, y lo eres, ¿qué dice eso? Sobre cuando haces una promesa, tomas un juramento y juras por algo. En el contexto de lo que Jesús está diciendo, ay de nosotros cuando rompemos promesas. No al mundo. Santiago ni siquiera está hablando al mundo, ya que esto es cierto. En realidad, que somos el templo, todo lo que procede de nuestra boca, una promesa a cualquiera o tomar un juramento, sería tomar un juramento sobre el templo de Dios. Deberíamos tomar esto en serio. Representamos a Dios y su cuerpo como un sacrificio vivo. Romanos 12. Yo soy. Voy a llevarte de vuelta a Santiago, de vuelta a Santiago. Y el último es la promesa o las promesas. Esto no es ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, para que tú sí seas sí y tú no, no.
Números 30, versículo 2 dice, si un hombre hace un voto al Señor o toma un juramento para obligarse con una obligación vinculante, no violará su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Este principio bíblico de que el sí sea sí y el no sea no, no es nuevo. Creo que incluso nosotros aquí sentados hemos citado este versículo, ¿verdad? Hemos citado este versículo por tus mentores espirituales. Tus padres te han dicho esto, ¿verdad? Tu pastor te ha dicho esto. Esto es cuando simplemente decimos, voy a aparecer y no aparecemos. Cuando dices, puedes contar conmigo, pero no puedes ser contado. Cuando te inscribes y no cumples con tu obligación. ¿Y luego qué pasa? Excusas aparecen. Sabes, esto es algo realmente triste y desafortunado, porque no llegaremos tarde a una obra de teatro que tanto esperábamos. No llegaremos tarde al cine tampoco, lo cual es una pena. No llegaremos tarde al trabajo. Pero mantener una promesa de obediencia al Señor no se convierte realmente en algo primario. Cosas como oraré mañana, Señor. ¿Sabes, Señor, leeré mi Biblia mañana? Comulgaré contigo mañana. Serviré a la iglesia. Eventualmente serviré a la iglesia. Lucharé contra ese pecado. Pero justo después lo haré una vez más. Volver a 1 Juan, capítulo 2, mira el versículo 3. Porque en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, he venido a conocerlo, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Quiero que noten algo, y podrían saltarse esto y no notarlo. La primera parte de ese versículo, versículo 4, ¿qué dice? Dice, el que dice, esa es tu expresión. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, ahí está nuestro título. En él, el amor de Dios ha sido verdaderamente perfeccionado o madurado. Por esto sabemos que estamos en él. Que dice, ahí va de nuevo la expresión, él permanece en él. Debe andar él mismo de la misma manera en que anduvo. Ese es Jesús. Tú afirmas esto. Has afirmado esto, y el que ha llegado a conocer a Cristo ha sido capacitado para vivir una vida que es separada de tu antiguo discurso, tus antiguas vacilaciones, tus antiguas promesas rotas. Has sido crucificado con Cristo, dice, ¿verdad? Gálatas 2:20. Esta vida que vives, la vives en la carne, la vives en Cristo. ¿Es esto cierto? Es cierto, se refleja en tu discurso. ¿Cuál es nuestra ayuda para los que rompen promesas pecaminosas? ¿Cuál es nuestra ayuda? Déjame decirte, ¿sabes qué no es?
No es que te prepares y digas, ¿sabes qué? El pastor tiene razón. Voy a empezar a cumplir mis promesas esta noche. Sabes que no es eso, no es eso. Déjame ayudarte a entenderme, por favor. No es eso. Incluso en tu caminar con el Señor, trabajas en tu salvación con temor y temblor, pero es porque Dios está obrando en ti para su buena voluntad. ¿Lo entiendes? Si sales esta noche y dices, voy a hacer esto, voy a empezar a llegar a tiempo, voy a empezar a ser alguien en quien se puede confiar, fallarás, te lo prometo. Entonces, ¿qué ayuda tenemos? Escucha, déjame mostrarte. Esto es, se trata de mirar al mayor guardador de promesas que ha existido. ¿Sabes quién es? Es Dios. Sabes desde el principio, Génesis 3, cuando el hombre cae, Génesis 2, Génesis 3, entra y luego Dios hace su primera promesa. Y te dice en Génesis 3:15 que enviará un redentor. Él ha prometido esto y te diré esto, Dios no rompe sus promesas. Todos hemos roto nuestras promesas, todos hemos roto juramentos, hemos hecho esto, pero Dios no es como tú y yo. Desde el principio Él establece este plan. Mira, ve al capítulo 6 de Hebreos. Hebreos nos dice que el Señor hizo un juramento. ¿Sabes? La cuestión es, ¿sobre qué haría Dios un juramento que dijera con certeza que va a cumplir su promesa? Escucha lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Comienza en el versículo 13, sí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, escucha, déjame pausar. ¿Crees que Dios tenía alguna necesidad o estaba obligado a hacer alguna promesa a Abraham? La respuesta es no. ¿Crees que Dios tiene alguna necesidad de hacerte una promesa a ti? No. Sin embargo, lo que hizo, y quiero que notes esto, es que se condescendió y le hizo una promesa a un hombre. Y mira lo que dice, dado que no podía jurar por nadie mayor, ¿qué podría hacer Dios para decir, esto va a ser seguro? Esto es sólido, como una roca. Esto es algo seguro, 110% que esto no se romperá. Entonces, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. ¿Sabes? Hizo esto múltiples veces. ¿Recuerdas las piezas de Él llamó a Abraham a hacer esto, a matar el sacrificio y poner estas piezas a ambos lados y luego este horno? El horno humeante va por el centro y es tan oscuro que si lees esto, piensas para ti mismo de qué está hablando. Y lo que Dios está diciendo es esto. En esa promesa está diciendo que yo sea asesinado si no cumplo mi promesa. Él hace esta promesa con Abraham en el mismo sentido. Sobre su propia cabeza hará esta promesa. ¿Y qué dice? Él dice diciendo, te bendeciré ciertamente, versículo 14, y te multiplicaré ciertamente. Y tú, habiendo esperado pacientemente, obtuviste la promesa. Y luego te da este contraste entre Dios y nosotros, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y con ellos otro juramento dado, como confirmación es el fin de toda disputa. Él está diciendo, ustedes discuten haciendo un voto sobre otras cosas que son mayores que ustedes. Él dice, no soy como ustedes, no necesito hacer eso.
Mira lo que dice en el versículo 17. De la misma manera, Dios, deseando aún más mostrar a sus herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, intercedió con un juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta. Así que Dios es inmutable y no es un mentiroso. Quienes han tomado refugio tendrían un fuerte aliento para aferrarse a la esperanza que se nos presenta. Eso es hermoso. Eso es una cosa de belleza. Entiendes que no puedes hacer esto, pero lo comprendes y dices, Dios, Dios, no puedo hacer esto, pero ¿sabes qué? Sé que tú puedes hacerlo en mí, porque has hecho más que esto. Recuerdas todas las promesas. Sigamos, recuerdas los pactos. En Génesis 9, versículos 8, 17, no tienes que ir allí, pero él hace esta promesa a Noé. Le dice, te voy a salvar a ti y a tu familia. Y Noé le cree. Comienza a construir este arca durante más de 100 años. ¿Y Dios cumplió su promesa? Sí, lo hizo. Nadie creyó en su predicación. A los ojos de todos aquí en esta tierra y de todos estos ridículos del Evangelio de la prosperidad, dirían que Noé fue un fracaso. No, no lo fue porque Dios estaba con él. Y Dios hizo una promesa, dijo, te redimiré. Abraham, ya hemos visto esto. Abraham en los capítulos Génesis 12, 13, 15 y 16 hace estas promesas a Abraham. Y más adelante, puedes verlo, dices, sigue renovando esta promesa a él, lo llama a ir y sacrificar a su hijo. Y en obediencia, él va y hace esto. Y Dios lo redime en medio de todo eso y dice, no, no mates a tu hijo. Tengo un sacrificio. Tengo el carnero y el matorral. Él obtiene el carnero, Dios siendo un redentor para cumplir su promesa. Y le dice a Abraham, dado que tuviste fe en mí, la promesa continúa. Moisés, Éxodo 19, hace una promesa a Moisés de redimirlo, de redimir a su pueblo. David, tú, Samuel, capítulo 7, le dice, de tu simiente, vendrá el Mesías, tu redentor. Pero escucha, el que, y lo que Hebreos llama el mejor pacto, Hebreos lo llama en el capítulo 8 de Hebreos, lo llama el mejor pacto. Él dice que se promulga sobre una mejor promesa, sobre mejores promesas, que es esta nueva promesa, este nuevo pacto para gobernarlos a todos. El que se establece en la sangre del Señor Jesucristo, el que fue prometido en Jeremías 31, el profeta prometido por Moisés, la simiente de Abraham, la simiente de David. Y como pueblo de la promesa, escuchen, como pueblo de la promesa, nuestro nivel de conversación, nuestro nivel de jurar sobre cosas, nuestro nivel de cumplir promesas y juramentos, o simplemente un sí siendo sí y un no siendo no, debería elevarse a una santidad sagrada que va más allá del habla regular. Deberíamos ser conocidos como aquellos que cumplimos nuestra palabra con toda integridad. Mira Corintios 6, versículo 20 dice esto, porque habéis sido comprados por un precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El uno al otro también es exigido.
La palabra dice, por tanto, despojándose de la falsedad, hablad la verdad unos a otros y a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No puedes hacer esto cuenta. Tienes que aferrarte a la promesa, al guardador de promesas y a su promesa misma. Regresen a Santiago para concluir. Santiago cierra este versículo con una advertencia solemne. Él dice, para que no caigan bajo juicio. Esta palabra para juicio en griego es keresis. Santiago lo usó en el capítulo 2. Mira el capítulo 2, versículo 13. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Él nos dice, este tipo de juicio cae, o este juicio final se declara sobre aquellos que son despiadados. Yo diría que incluso despiadados con su discurso y trato hacia los demás. Jesús usó esta misma palabra en referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él habla sobre Sodoma y Gomorra en Mateo 10 y 11 y pronuncia estos juicios sobre ellos. Y son juicios finales. Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio. Esa es la misma palabra, cresis, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué debemos hacer con esto? Si Él está diciendo, si Santiago en Cristo nos está diciendo esto, que este es un juicio final, que esta es la condenación, que este es el infierno. Bueno, como en cada otra parte que hemos revisado en Santiago, debemos examinarnos a nosotros mismos. Escucha, reclamar una relación con el Señor a través del Señor Jesucristo y dejar que tu vida sea una mentira y que tu vida mienta sobre esa confesión es tomar el nombre del Señor en vano. Te llamas a ti mismo un creyente, pero vives en mentiras y promesas rotas. ¿Es una práctica de tu vida hacer estas cosas? Sí, los cristianos en ocasiones caen en mentiras y promesas rotas, pero no lo hacen como una práctica. Así que la advertencia seria es que si tu vida tiene un patrón cómodo en la infidelidad habitual en tu discurso y continúas afirmando que conoces a Cristo, entonces lo que sigues haciendo es blasfemar el nombre de Dios por tu falsa confesión y enfrentarás un juicio eterno. Una vida, repito, de un patrón normal de mentiras muestra el verdadero estado de tu corazón, que no está regenerado. No has nacido de nuevo, nacido de lo alto, sino que eres un hijo del padre de las mentiras, el diablo. Te ruego que te apartes de tu falsedad. Deja de jugar a la iglesia. Rinde tu vida al Señor de la verdad, el Señor Jesucristo. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tengo 4 preguntas de aplicación para ti esta noche. Número 1. ¿En qué área de tu relación con Dios o en qué área de mi relación con Dios necesito arrepentirme de promesas rotas? Número 2. ¿En qué áreas de mi relación con los demás necesito arrepentirme de promesas rotas?
¿De qué manera, número 3, necesitas hacer que tu sí realmente signifique sí y tu no realmente signifique no? Número 4, permitirás que el pacto del Señor Jesús y su sangre te ayuden hacia un discurso fiel. Reza conmigo. Padre, te agradezco por nuestro tiempo en la palabra. Te pido ahora que nos empoderes. Empodera a tu iglesia para vivir estas verdades y tener integridad en su discurso para tu honor y gloria, no por el nuestro. Haznos más como Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.